Hola, bienvenidos a la clase de modo protegido de Organización del Computador 2. En esta clase vamos a hablar cómo pasar a modo protegido, qué herramientas necesitan para poder pasar de modo real a modo protegido. El procesador inicialmente, como saben, arranca en modo real. Antes de justamente pasar al tema de modo protegido, de cómo pasar a modo protegido, vamos a hablar un poco de modo real y qué cosas podemos hacer en modo real, ya que inicialmente vamos a tener que hacer algunas tareas en modo real. Cuando programamos en modo real, en modo 16 bits, no vamos a tener ningún tipo de protección de memoria, o sea, toda la memoria es nuestra, ¿sí? El único mega que podemos direccionar de memoria en modo real es todo nuestro. Además, no vamos a poder restringir ninguna instrucción, no va a haber instrucciones restringidas, ya que no tenemos modos del procesador. El procesador no tiene modos y no tiene protección sobre las instrucciones. Además, los registros AX, CX y DX no son de propósito general. No pueden ser usados estos registros para acceder a memoria. Es decir, no podemos poner entre corchetitos estos registros para acceder a memoria. Los compiladores modernos, por otro lado, tampoco generan código en modo real, así que básicamente vamos a tener que trabajar en ensamblador cualquier cosa que hagamos para modo real. Como pro, podemos usar las rutinas del BIOS hasta que no pasemos a modo protegido. Podemos utilizar todas las rutinas del BIOS, por ejemplo, para imprimir por pantalla o cambiar los modos de la placa de video. El BIOS nos va a proveer algunas rutinas para hablar con dispositivos que podemos utilizar hasta que no pasemos a modo protegido. Además, el BIOS va a atender las interrupciones. No tenemos que encargarnos de hacer ninguna tarea para atender las interrupciones, ya que estas van a ser atendidas por el BIOS. Lo único que podemos hacer es meternos en el medio de estas interrupciones para poder hacer alguna tarea con interrupciones. Algo que no sabemos en principio si es un pro o un contra, es que tenemos registros de segmento, ¿sí? Estos registros de segmento son CS, DS y SS. Tenemos estos registros, los podemos utilizar desde modo real. De nuevo, son registros de segmento, ¿sí? No selectores de segmento como van a ser en modo protegido. También tenemos el control total del sistema. Esto no sé si es bueno o malo, pero tenemos el control total de todo el sistema. Toda la memoria es nuestra y cualquier cosa que hagamos es válida dentro del sistema. Sin ir más lejos, no existe el puntero a null porque podemos acceder a la posición 0 de memoria y nadie en este universo se va a quejar. Modo real. En modo real estamos solos contra el mundo, no tenemos nada, básicamente no va a haber librerías, no podemos linkear contra libc, no tenemos printf, vamos a tener un binario plano y nada más. Podemos ejecutar datos como código, como cualquier otra cosa, porque no hay diferencias, no va a haber section.text, section.data, todo va a estar en el mismo lugar y todo va a ser lo mismo, simplemente un pedazo de memoria. Podemos modificar nuestro código en tiempo de ejecución si nadie nos impide que nosotros vayamos y toquemos instrucciones de nuestro código mientras se está ejecutando y va a pasar lo que pase, ¿sí? No podemos impedirlo ni protegerlo. No tenemos segmentation fault porque no tenemos tareas, no tenemos nada, así que si algo explota, lo más probable es que no explote porque es muy difícil que termine algo explotando, o si hacemos algún comportamiento inválido, lo que va a pasar es que simplemente se va a resetear la máquina sin mediar ninguna cuestión de protección, ¿sí? Y en principio casi toda la memoria es nuestra. Como recuerdan, puede haber dispositivos que estén mapeados a memoria, así que casi toda la memoria es nuestra. Hay memoria que va a ser de algún dispositivo, por lo tanto técnicamente no es nuestra. Bien, hasta que no pasemos a modo protegido, tenemos el mejor 8086 de la historia, ¿sí? El mejor procesador 8086 que existió es lo que tenemos nosotros porque es un procesador con una tecnología muy avanzada, pero compatible a un 8086 de los 80, ¿sí? Bueno, dicho esto, hablemos un poco de direccionamientos en modo real. En modo real, los direccionamientos válidos son los que ven ahí en pantalla. Solo estos direccionamientos podemos usar. Podemos sumar un valor de 16 bits a BX, SI,
y DI como punteros. También podemos sumar dos registros, o sea, BX y SI en esas combinaciones que ven ahí. Y también podemos usar BP como registro, que es el puntero a la pila, ¿sí? Estos registros son los únicos que nos van a permitir acceder a memoria. Además, podemos directamente usar un valor inmediato para acceder a memoria. Esto también es válido, ¿sí? ¿Cómo se calcula una dirección? Bueno, ¿recuerdan que teníamos unos registros que se llamaban registros de segmento? Bueno, estos registros de segmento funcionan de la siguiente manera. Por un lado, cada dirección en 16 bits va a tener su registro de segmento de 16 bits y su offset de 16 bits. Con los registros que ven ahí, BX, SI, DI y todos esos, calculamos un offset. ¿Bien? El segmento asociado a cada uno de ellos va a ser, si estamos usando BP, va a ser el segmento SS. Si estamos usando cualquier otro, va a ser DS, es decir, el segmento de datos. Solo para cuando estemos utilizando BP va a ser el segmento de pila, el correspondiente, o sea, el SS. ¿Sí? Esto es repaso de alguna manera de la teórica. Y la manera en que vamos a calcular el segmento, dado que tenemos el segmento y el offset, es sumarlos de la siguiente manera. Vamos a shiftear 4 bits el segmento y sumárselo el offset. Esto implica que existen un conjunto de combinaciones de segmentos y offset que apuntan a las mismas direcciones de memoria, ya que podemos armar una combinación de offset y segmento que representen distintas direcciones de memoria, ¿sí? Incluso combinaciones distintas que representen la misma dirección, por justamente la operación de suma y shifteo que estamos haciendo. Básicamente porque comparten nibbles, ¿sí? Este es un ejemplo. Si tenemos la dirección 7C0, o sea 07C0, la shifteamos 4, este es el selector de segmento, y se la sumamos a la dirección 120, vamos a estar accediendo a la dirección 7D20, ¿sí? Teniendo en cuenta que 120 es el offset y 7C0 es el segmento. Bien, esta sería una dirección técnicamente dentro del espacio de direccionamiento donde inicialmente nos cargan el bootloader, si recuerdan. Bien. Ahora, en modo protegido versus modo real, un poco de repaso. Tenemos, en términos de memoria disponible, en modo real podemos direccionar 1 mega. Ese asterisco es porque podríamos direccionar un poquito más de 1 mega. En modo protegido también hay un asterisco porque podemos en realidad en modo protegido direccionar más de 4 GB con un tipo de direccionamiento que se llama Page Address Extension, ¿sí? Es un tema de los que ven en la teórica. Privilegios. Quack, en modo real no tenemos ningún privilegio. En modo protegido tenemos 4 niveles de protección, es decir, el procesador puede estar, la tarea que esté corriendo o el código que se esté ejecutando puede tener 4 niveles de protección: 0, 1, 2 y 3, siendo 0 el más privilegiado y 3 el nivel de usuario, el menos privilegiado. Bien. Además, manejo de interrupciones. Desde el manejo de interrupciones tenemos rutinas para manejar las interrupciones, son rutinas de atención de interrupciones. Esto, si mal no recuerdan, en la clase anterior hablamos de los vectores de interrupciones. El manejo de las rutinas de interrupciones en modo real es a través de vectores de interrupciones. Esto es un tema que no vemos en la práctica, solo lo ven en la teórica. Y tampoco nos metemos con utilizar rutinas de atención de interrupciones en modo real. Bien. Es más tema de Orga 1, ¿sí? Este tema en particular, rutinas de vectores de interrupciones, se ve en Orga 1. En cambio, en modo protegido tenemos rutinas de atención de interrupciones, pero con privilegios, son rutinas privilegiadas. Este tipo de rutinas de atención de interrupciones sí las vemos en toda su amplitud y son parte de los temas que entran para la clase de interrupciones en 2 clases, ¿sí? Bueno. Después, acceso a instrucciones, podemos acceder en modo real a cualquier instrucción, todas las instrucciones son permitidas, se pueden ejecutar, y en modo protegido van a depender del nivel de protección. En modo protegido, si somos nivel 0, vamos a poder ejecutar cualquier tipo de instrucción. Si somos nivel 3, como somos usuarios, no vamos a poder ejecutar muchas de las instrucciones que tiene el procesador. Por ejemplo, instrucciones que me permitan cambiar el modo del procesador.
Ese tipo de instrucciones no las podemos ejecutar si somos nivel de usuario, nivel 3. Ahora pasamos un poco a meternos de lleno en modo protegido. Lo primero que vamos a ver de modo protegido es, dentro del autito de los Simpson, es repasar el tema de las tablas de descriptores globales. Bien, lo primero que tenemos que hacer para entrar a modo protegido es construir esta tabla de descriptores globales. Bien, para describir, para entender cómo es esta tabla de descriptores globales, un poco vamos a entender qué tiene adentro. La tabla de descriptores globales describe partes de memoria, ¿sí? Cada entrada de esta tabla va a tener 8 bytes, ¿sí? Y los descriptores, ¿sí?, pueden definir algunos de los siguientes temas. Pueden describir segmentos de memoria, ¿sí? Esos son básicamente segmentos de memoria que podamos leer, escribir o ejecutar. Noten el detalle que tiene el valor que dice S1, eso quiere decir que es que el bit S está en 1 para estos tipos de segmento, para estos tipos de descriptores. Esto es muy importante, lo vamos a ver ahora un poquito más adelante. Y se diferencia justamente del resto de los descriptores que tienen el valor 0. ¿Sí? Pueden ser descriptores de tareas, ¿sí?, que nos sirven para intercambiar tareas. Lo vamos a ver bastante más adelante. De puertas de code gates, que nos sirven para transferir el control entre niveles de privilegio. También es temas que vamos a ver más adelante. Descriptores de LDT, que nos van a permitir describir tablas locales. Ahora vamos a hablar un poco de qué es una tabla local. Y básicamente esos son los, existen otros, esos son los que vamos a nombrar ahora. Todos estos los vamos a ver más adelante. Tanto los de tareas como los de puertas los vamos a usar. Los descriptores de LDT no los vamos a usar. Todos esos noten que tienen el valor de S igual 0. ¿Sí? Eso ahora vamos a ver qué significa, ¿sí?, cuando veamos el descriptor con todos sus bits, ¿sí? Importante, en esta tabla el primer descriptor siempre va a ser nulo. O sea, el descriptor de esta tabla, la primera entrada de la tabla es 0, siempre, ¿sí? Bueno, tabla de descriptores locales. Esto lo vamos a ver por 2 segundos, ¿sí? La tabla de descriptores globales puede tener las mismas entradas que la GDT, pero se diferencia en que la tabla de GDT es única para todo el sistema, la LDT es única para cada tarea. O sea, cada tarea tiene su propia tabla de descriptores locales. ¿Bien? O sea, puede existir más de una por sistema. Esta tabla, como les dije antes, está obsoleta, ¿sí?, y su uso es reemplazado de alguna manera por el mecanismo de paginación. ¿Bien? Es completamente obsoleta, no se utiliza y no la vamos a utilizar. Es importante que sepan que existe porque van a leer el texto LDT, tabla de descriptores locales, en varios lugares de la documentación y de todo lo que expliquemos. ¿Bien? Pero es algo de lo cual no vamos a utilizar. ¿Bien? Ahora pasamos a la unidad de segmentación. Repasando un poco, vamos a tener entonces ahora nuestro registro de segmento, ¿sí?, que ahora no se va a llamar más registro de segmento, si bien es el mismo registro, no cambia en nada. Ahora no va a ser un registro de segmento, estos 16 bits van a ser un selector de segmento. ¿Bien? Este selector de segmento me va a permitir ser usado como índice dentro de mi tabla, dentro de la GDT. Esta es la tabla GDT, ¿sí? En nuestro caso puede ser una LDT, por eso dice Descriptor Table, lo dice de manera genérica. Este es un gráfico del manual. Lo dice de manera genérica, por eso dice Descriptor Table, pero para nosotros siempre va a ser la GDT. Y esto va a ser siempre un descriptor de memoria. ¿Bien? Y acá vamos a tomar la base, la dirección base es uno de los campos que está dentro del descriptor, y se lo vamos a sumar a la dirección, al offset que tengamos, para construir la dirección lineal. Y acá aparece el concepto de dirección lineal, ¿sí? Esta dirección lineal se va a traducir directamente a la dirección física a la cual vamos a pegar, la dirección del chip de la cual vamos a levantar datos. ¿Bien? Cuando veamos paginación es un proceso que viene después de transformar direcciones efectivas, direcciones lógicas, que podemos llamar, a direcciones lineales. Luego sigue el proceso de paginación. ¿Bien? Transforma direcciones lineales a direcciones físicas, ¿sí? Eso lo vamos a ver un poco más adelante. Por ahora vamos a quedarnos con que las direcciones lineales se traducen directamente a direcciones físicas. O sea, si estamos en modo protegido utilizando segmentación,
las direcciones lineales son direcciones físicas. Bien, ahora vamos al cuadradito verde. En el cuadradito verde lo que vamos a tener no es simplemente un índice indicatorio, sino vamos a tener este campo. Vamos a tener el índice efectivamente y los 3 últimos bits del índice nos van a permitir indicar si tenemos que ir a la GDT o a la LDT respectiva. En nuestro caso siempre va a ser 0. Y el RPL, que es el Request Privilege Level, el nivel de privilegio solicitado. Este nivel de privilegio, estos valores, inicialmente para todo nuestro trabajo, para esta parte, va a ser 0. Cuando pasemos a hablar de tareas y hablemos de niveles de protección, ese valor va a tomar otro color y va a ser sí el valor del nivel de protección. Por ahora, como vamos a trabajar todo en modo protegido, pero en modo supervisor, es decir, en nivel 0, el RPL, el Request Privilege Level, va a ser siempre 0. Entonces, estos 3 últimos bits siempre van a ser 0 cuando estemos trabajando en la primera parte de la materia, cuando estemos trabajando en modo supervisor, ¿sí? Los segmentos de los registros de selectores de segmento van a ser todos estos registros selectores de segmento. Mínimamente vamos a tener que tener cargado por un valor válido el segmento de código, el de pila y el de datos, ¿sí? Mínimamente. Si queremos ejecutar código C, el código C obliga a que todos los selectores de segmento tengan el mismo valor. Así que el ES, EGS y FS tienen que tener el mismo valor que el segmento de datos, ¿sí? Y en particular el mismo valor que el segmento de pila. Estos 5 selectores de segmento van a tener en general, para todo lo que hagamos, el mismo valor y van a ser todos el segmento de datos, ¿sí? Mientras que el de código obviamente va a tener el segmento de código. Sigamos un poco más adelante. Ahora vamos al cuadradito amarillo, ¿sí? El cuadradito amarillo era el descriptor de segmento. Y acá vemos los campos del descriptor de segmento. Están un poco partidos, son un poco complicados porque están justamente partidos en pedacitos. Y vamos a tener por un lado la base, ¿sí? La base, que como pueden ver es un valor de 32 bits, ¿sí? Acá tenemos la parte baja, después tenemos los siguientes 8 bits y acá tenemos los siguientes 8 bits para construir mi valor de 32 bits, ¿sí? Esa es la dirección base del segmento, o sea, dónde va a comenzar el segmento. O sea, la dirección base lineal del segmento. Después tenemos el límite, que es un valor de 15 bits, es decir, como máximo 15 bits más estos bits que tenemos acá son 20 bits. Como máximo vamos a tener 20 bits, es decir, como máximo podemos tener segmentos de 1 megabyte. Ahora, si nos paramos en el primero de los bits que vamos a ir recorriendo en orden, el primero de los bits se llama granularity. Este bit nos indica si es 0, nos va a indicar que la granularidad, la manera en que vamos a medir el límite de nuestro segmento es en bytes. Bien, por lo tanto, el segmento más grande que puedo construir es de 1 mega. Ahora, si granularidad es 1, entonces el límite se va a medir en páginas de 4K. Bien, entonces el límite ahora va a ser páginas de 4K. Vamos a medir el tamaño en términos de páginas de 4K. Por lo tanto, 4 kilobytes por 1 mega es igual a 4 gigabytes. Es decir, podemos direccionar toda la memoria máxima física que podamos tener en una máquina de 32 bits, que es de 4 gigabytes. El siguiente valor es el segmento, puede ser interpretado como un segmento de 16 o como un segmento de 32 bits. ¿Bien? En general vamos a operar con segmentos de 32 bits, pero podemos tener segmentos en modo compatibilidad 8086, modos de 16 bits. ¿Bien? Esto puede ejecutar código en modo real estando en modo protegido. En particular, para todo lo que hagamos, el valor de default operation siempre tiene que ser 1, es decir, 32 bits. El próximo es L, es un valor que no usamos, es para extended mode, así que ese bit no lo tenemos en cuenta. El siguiente es ABL, este es disponible. Este bit en particular puede valer 0 o 1 y lo podemos utilizar como nosotros queramos. Es un bit que está disponible para el sistema, quiere decir que puede tener cualquier valor el que nosotros queramos,
¿sí? Se puede utilizar para codificar algún tipo de información interna al sistema. Después tenemos un bit muy importante que es presente, me salto los bits de límite. Tenemos un bit muy importante que es el de presente. Este me dice 1 si el segmento está presente, es decir, si la entrada en la tabla es válida, ¿sí? O si la entrada en la tabla es inválida. Este valor es muy importante porque si está en 0, básicamente a pesar de que todo el resto esté bien, se interpreta como que no tiene nada, como que es basura, ¿sí? Este bit me indica eso, me indica si si el segmento está presente, si es válido en realidad, si la entrada en la tabla es válida. Siguiente es el DPL, que es el Descriptor Privilege Level. Va a ser el nivel de privilegio de este descriptor. Para todo lo que hagamos por ahora vamos a tener un segmento de datos y un segmento de código en nivel 0, pero eventualmente vamos a tener que tener segmentos de datos y de código en nivel 3 también, porque justamente vamos a utilizar segmento de datos en nivel 3 para las tareas. Después tenemos el siguiente, que es el bit S, ¿sí? Que es el que nos indica si es de sistema o código de datos. Es el bit que hace un rato les dije que era muy importante. En todos estos segmentos, como armamos recién, que son segmentos que describen pedacitos de memoria, ¿sí? Donde nosotros podemos leer, escribir o ejecutar, siempre va a ser 1. Y ahora viene el type, ¿sí? El type es el siguiente valor que tenemos que codificar. ¿Bien? Este valor tiene 4 bits y proviene de la siguiente tabla. La tabla de descriptores de segmento básicamente se separa en dos, codifica dos conjuntos de datos, uno para segmentos de datos y otro para segmentos de código. El primer bit, en este caso, el bit número 11 del descriptor de segmento, indica si se trata de un segmento de datos en el caso que sea 0 o un segmento de código en el caso que sea 1. Dependiendo si es de datos o código, es la interpretación de los siguientes bits. ¿Bien? Cada uno de estos bits indica, por ejemplo, el primero indica si es expand down o no. ¿Sí? El siguiente indica si permite lectura y escritura o solo es de lectura. En el caso de datos, los datos pueden ser leídos o leídos y escritos. Y el último bit indica si el segmento fue accedido, es decir, si en algún momento alguien accedió a ese segmento, utilizó ese segmento para llegar a una posición, una dirección de memoria. Van a ver que el último bit, también en el caso de los segmentos de código, es accessed, ¿sí? Esto marca si el bit fue accedido, si el segmento fue accedido o no. En el caso de los de código, no tenemos el bit de write, que es el de escritura o solo lectura, sino tenemos el bit R, que indica si es de solo ejecución o permite ser leído, ¿sí? En el caso de un segmento de código no puede ser utilizado para escribir, sino solo para leer o ejecutar, ¿sí? O sea, solo ejecución o ejecución y permite lectura de ese código. Además tenemos el bit C, que indica conforming. Esto es un tema que van a ver en particular en la teórica. Este bit va a indicar, en el caso de conforming, cuestiones que tienen que ver con la protección. Recién vamos a entender cabalmente cómo funciona este bit en las últimas clases cuando hablemos de protección. Por ahora vamos a hablar desde el punto de vista de código, nos va a interesar código que permita lectura, ¿sí? Que sea de ejecución y que permita lectura, que no está accedido, inicialmente lo vamos a marcar como no accedido. Este bit de accedido se cambia automáticamente, el procesador lo cambia automáticamente en el caso de código, ¿bien? Y que no sea conforme. En el caso de los segmentos de datos, vamos a hablar de segmentos que permitan la lectura y escritura, ¿sí? Y que no sean expand down, ¿sí? Expand es un tema que también vamos a ver más adelante, tiene que ver con segmentos que crecen de otra manera, es decir, la base y el límite se interpretan de forma diferente. Sirven para segmentos que son utilizados como segmentos de pila. ¿Bien? Por lo pronto, ese tipo de segmentos no vamos a declarar ningún segmento expand down, solo es un tema que va a entrar
como tema teórico. ¿Bien? Ahora sigamos un poco para ver hasta dónde llegamos con todo esto. Nosotros estamos aquí, que es justamente en la tabla de descriptores globales. Esta tabla de descriptores globales nos va a apuntar a segmentos de código de datos, ¿sí? Y los vamos a declarar, vamos a llegar a estos segmentos de código o datos a través de descriptores de segmento que vamos a tener que escribir. Para llegar a estos descriptores de segmento vamos a utilizar selectores de segmento y vamos a llegar a la tabla de descriptores globales a través del registro GDTR. Bien, esto de la tabla de descriptores globales lo vamos a activar a partir de activar segmentación modificando el CR0, el registro CR0. Este gráfico es un gráfico que van a ver en el manual que tiene básicamente todas las cosas que vamos a ir viendo a medida que pasen las clases, ¿sí? La primera parte va a ser activar esta tabla, luego nos vamos a parar en activar esta tabla, que es la tabla de interrupciones, de la cual ya les hablé. La tabla de descriptores globales es la que locales es la que no vamos a utilizar, esta parte la vamos a cancelar por completo. Vamos a hablar de segmentos de tareas, y vamos a hablar de handlers de interrupciones, ¿sí? Luego de todo esto, que va a ser la primera parte, vamos a hablar de la última parte de este gráfico, que es la sección de paginación, ¿sí? Este tema es otro de los temas que vamos a ver más adelante. Bien, este gráfico condensa todos los puntos que vamos a ir tocando de las estructuras que tiene el procesador para controlar su funcionamiento. Ahora vamos a pasar a modo protegido, a encender modo protegido. Para encender modo protegido simplemente tenemos que prender el bit de modo protegido. Si inicialmente, sin hacer absolutamente nada, vamos y modificamos el bit de modo protegido, lo que vamos a generar es una explosión, un cataplum, en el cual el sistema va a fallar. ¿Por qué? Porque básicamente no tenemos construidas las estructuras para que el sistema en modo protegido funcione. ¿Bien? Inicialmente, si no tenemos las estructuras para que el sistema en modo protegido funcione, modo protegido no va a funcionar y va a explotar, justamente. Ahora vamos a ver por qué explotó y qué cosas tenemos que tener para que funcione, para que arranque nuestro sistema en modo protegido. Bueno, primero, ¿cómo sabemos dónde está la GDT? Ese es el primer punto. O sea, tenemos que encontrar la GDT para saber cuál es la próxima instrucción a ejecutar. Entonces, tenemos que buscar dónde está la GDT. La GDT está apuntada por un registro interno que se llama GDTR, ¿sí? Ese registro se carga utilizando una instrucción especial que solo la podemos ejecutar si estamos en nivel de protección 0, que es la instrucción LGDT, ¿sí? Load GDT, Load Global Descriptor Table. Esta instrucción los invito a buscarla en el manual, que es exactamente lo que hace. En una de las clases más adelante la vamos a ver en detalle. Pueden en principio buscar en el manual y entender qué hace. La pregunta es, ¿qué tiene la GDT? Bueno, la GDT tiene que tener al menos un descriptor nulo, un descriptor de datos y un descriptor de código. Mínimamente tiene que tener eso para funcionar. Si no tenemos descriptor de código, entonces no vamos a poder ejecutar nada. Y si no tenemos un descriptor de datos, entonces no vamos a poder acceder a memoria ni escribir en ninguna posición de memoria. Ahora, ¿cuál es la próxima instrucción que va a ejecutar nuestro procesador? Bueno, nuestro procesador, la próxima instrucción a ejecutar va a ser la instrucción que tenga asociado el selector de segmento CS, el selector de segmento de código, y el offset indicado por el R, el puntero a la próxima instrucción, que en el caso de 32 bits es el EIP. Entonces, la próxima instrucción va a ser una instrucción en modo protegido compuesta por el CS y el EIP. El CS mide 16 bits y el EIP 32 bits, respectivamente. Entonces, ahora nos preguntamos, ¿qué valor tiene el CS y cómo lo cambiamos? Claro, porque hasta ahora, en la próxima instrucción, ok, va a ser la próxima instrucción de siempre, pero el CS
actualmente tiene un valor que discrepa de ser un selector de segmento, ¿sí? Y acá viene la parte importante y la parte que es básicamente de manual. El manual nos dice que lo tenemos que hacer de esta manera. Inicialmente estamos ejecutando en modo real. En algún momento vamos a llegar a ejecutar una instrucción que va a ser un jump, pero lo que vamos a hacer es un jump que se llama far, un jump lejano, ¿sí? ¿Cómo funciona esto? Un jump, hasta ahora lo que vimos en la materia, un jump, escribíamos jump y luego una etiqueta, ¿sí? Y a esa etiqueta es donde íbamos a saltar. En este caso, no vamos a escribir una etiqueta, ¿sí? Vamos a escribir una etiqueta, pero vamos a agregarle un 2 puntos y adelante vamos a escribir otra cosa, ¿sí? Un número. Este número que vamos a escribir va a ser un número que va a ser interpretado como un número de 16 bits y va a permitir hacer el salto, el cambio del CS, ¿sí? Básicamente este valor es el que se va a cargar en CS y este valor, ¿sí? El valor resuelto por esta etiqueta, va a ser el que será cargado en el EIP, que de casualidad, más bien porque así lo hicimos, es exactamente la próxima instrucción. Este gran salto es un jump a la próxima instrucción, es decir, una instrucción que técnicamente no hace nada. Saltar a la próxima instrucción es justamente la tarea de la IP. Estamos saltando a la misma dirección a la cual ya estaba cargado la IP. La IP va a tener el mismo valor que tenía antes, ¿sí? No es que lo estamos modificando. Pero en este salto lo que estamos haciendo es modificando algo mucho más importante, que es el CS, ¿sí? En el momento que modificamos el CS, una vez que ya pasamos a modo protegido, recuerden que acá estábamos en modo real, estábamos ejecutando en modo real, pasamos a modo protegido, activamos en modo protegido e instantáneamente lo primero que hicimos fue hacer este salto. Este salto es el que realmente modifica el CS y por lo tanto nos pasa a modo protegido. A partir de esta posición de memoria se está ejecutando en modo protegido. ¿Bien? Entonces, a partir de esta posición de memoria tenemos que codificar las instrucciones en 32 bits, ¿sí? Esto es muy importante, van a verlo en el código, que a partir de este lugar se codifica indicando bits 32, que las instrucciones serán codificadas en 32 bits. Muy bien, ahora los pasos, vamos a describir cada uno de los pasos para pasar a modo protegido. Lo primero que vamos a hacer es completar la GDT. Para completar la GDT, en el TP vamos a dar estructuras que nos van a permitir completar simplemente con inicializar datos adentro de estructuras el contenido de la GDT. El siguiente punto va a ser habilitar las interrupciones, ¿sí? Deshabilitar las interrupciones. ¿Por qué? Porque una vez que pasemos a modo protegido, las interrupciones van a ser entendidas de la misma manera que son entendidas en modo protegido. Por lo tanto, cuando las interrupciones lleguen, interrupciones que genera el procesador sin que hagamos nada, esas interrupciones van a llegar al procesador y van a tener que ser interpretadas en modo protegido. El problema es que todavía no tenemos cargada una tabla de interrupciones. Entonces no tenemos quien interprete esas interrupciones. Hoy las interrupciones, antes de que pasemos a modo protegido, son interpretadas por el BIOS, como habíamos dicho antes. Pero una vez que activemos modo protegido, ya el BIOS no va a poder interpretar esas interrupciones, porque esas interrupciones van a llegar y el BIOS está en modo real y nosotros ya estamos en modo protegido. Así que lo primero que tenemos que hacer es deshabilitar las interrupciones. Luego de deshabilitar las interrupciones, vamos a cargar la GDT. Recuerden que lo que hicimos en el punto 0 fue simplemente completar una tabla en memoria. Bien, esa tabla en memoria simplemente es una estructura en memoria, datos en memoria. El procesador no tiene ni idea dónde está esa información que cargamos en memoria. Para indicarle al procesador dónde están esos datos en memoria, tenemos que cargar en el punto 2 la GDT, ¿sí? Y para eso tenemos que cargar el registro GDTR utilizando la instrucción LGDT. ¿Bien? Una vez que hacemos eso, tenemos que activar, ya estamos en condiciones de activar modo protegido. ¿Bien? Para activar modo protegido simplemente tenemos que poner en 1 el bit
menos significativo del registro CR0, ¿sí? Lo que estamos haciendo acá es justamente mover CR0 a RAX, luego hacer un OR con un 1 sobre RAX y luego escribir CR0, el valor de RDAX. ¿Bien? Registro de 32 bits. Una cosa interesante que pueden pensar en este momento es ¿por qué yo puedo escribir EAX si estoy en modo real? En modo real este registro no existe. Bueno, en modo real ese registro no existe, pero el procesador lo va a interpretar y lo va a entender como la operación correspondiente para EAX. A pesar de que técnicamente este registro no existe, en realidad sí existe, el tema es que desde modo real no podemos ver la parte alta de este registro, ¿sí? Es una cuestión de que a nivel de procesador el registro es más grande que lo que a nivel de usuario llega. Bien, una vez que hacemos esto ya activamos modo protegido. Bien, ahí es donde tenemos que hacer el gran salto, y el gran salto va a ser un jump con un selector de segmento correspondiente al selector de segmento de datos de código, y el offset correspondiente a la próxima dirección a ejecutar, ¿sí? Es el mismo código que vimos antes del gran salto. Y por último, algo no menos importante, de hecho es fundamental, va a ser cargar los registros de segmento. Hasta que no carguemos los registros de segmento para interpretar los segmentos de datos como son en modo protegido, no vamos a tener manera de acceder a memoria. Así que el próximo paso va a ser cargar todos los registros de segmento. ¿Bien? Con estos pasos terminamos esta parte de la clase y ahora lo que les queda es llevar todo esto a la práctica en el primer ejercicio del trabajo práctico, ¿sí? Les dejo una imagen de Nio. Espero que lo que probablemente esté pasando es que se sienten un poco así. Bueno, falta muchísimo para ver. Esto es solo la primera parte y espero que les sea tan divertido como a nosotros esta segunda parte de la materia. Gracias y nos vemos la próxima. Recuerden ver las notas de la clase si hay algún punto que nos hayamos olvidado.